En esta presentación, yo voy a hablar sobre los fundamentos de la inserción de la aguja bajo de la guía de ultrasonido y voy a mostrarles algunos ejemplos de algunas inyecciones comunes. No tengo nada que revelar en esta presentación. Estos son unas referencias para esta charla. Objetos de aprendizaje para esta charla: técnicas de inserción de la aguja con la guía de ultrasonido, efectos del ángulo entre el haz de ultrasonido y la aguja en la visibilidad de la aguja, enfoques a las inyecciones de las articulaciones y las bursas comunes. Hay dos técnicas principales de inserción de la aguja con guía de ultrasonido: la técnica directa y la técnica indirecta. En la técnica directa, la aguja se avanza bajo de la visión de ultrasonido en tiempo real, pero en la técnica indirecta, el ultrasonido se utiliza para marcar el punto de la inserción de la aguja. La aguja se inserta sin visión de ultrasonido en tiempo real. Técnica directa. En técnica directa hay dos maneras de orientación de la aguja al haz de ultrasonido. La aguja se inserta a lo largo del eje largo de la cara del transductor o a lo largo del eje corto de la cara del transductor, como está aquí, a lo largo del eje largo y a lo largo del eje corto. La técnica de inserción de aguja a lo largo del eje largo de la cara del transductor es conocida como el enfoque del plano. La aguja se ve en la pantalla como una banda ecogénica, como es una banda ecogénica. Pero la inserción de la aguja a lo largo del eje corto de la cara del transductor se conoce como aproximación fuera del plano, y la aguja se ve en la pantalla como un punto ecogénico, como está aquí. La técnica indirecta. La técnica indirecta de inserción de la aguja con ayuda de ultrasonido, sin visión de ultrasonido en tiempo real, es conocida técnica indirecta. El ultrasonido se utiliza para marcar la superficie de la piel y medir la profundidad del blanco. La aguja se inserta en el centro del área marcada hasta la profundidad medida. La marcación del punto de inserción de la aguja se puede realizar marcando la ubicación de los bordes del blanco en la superficie del pie, escaneando, o uso de un clip de papel para marcar el punto de inserción de la aguja guiada por el artefacto de reverberación. Orientación de la aguja y del haz de ultrasonido al tejido del destino. La orientación de la aguja y del haz de ultrasonido se puede insertar la aguja a lo largo del eje largo del tejido o a lo largo del eje corto del tejido, como aquí. La orientación de la aguja a lo largo del eje largo
o a lo largo de eje corto de objetivo depende del camino seguro y fácil de la inserción de la aguja. El efecto del ángulo entre el haz de ultrasonido y del eje de la aguja en la visibilidad de la aguja. De estos son ilustraciones para la aguja y el haz de ultrasonido. La visibilidad de la aguja depende del ángulo entre el haz de ultrasonido y del eje de la aguja. La aguja se visualiza mejor cuando el haz de ultrasonido golpea la aguja a 90 grados. La visibilidad de la aguja disminuye a medida que el ángulo entre el haz de ultrasonido y la aguja mueve de 90 grados a 0. La aguja no se ve cuando el haz de ultrasonido es paralelo al eje de la aguja. Suministros. Necesitamos guantes, betadina, almohadillas de alcohol, spray frío, lidocaína, medicina, agujas, jeringas, gasa, contenedores para material y curitas. Los tamaños de agujas. ¿Qué tamaño quieren usar? El tamaño de aguja depende de la profundidad y la naturaleza del tejido de blanco. Agujas más largas y gruesas para los tejidos profundos. Agujas más pequeñas y finas para los tejidos superficiales. Agujas de gran calibre para aspirar líquidos espesos. Los siguientes son los tamaños de agujas que uso más frecuentemente en mi práctica. Calibre 25 a 30, media y 1 pulgada de largo para tejidos superficiales. 22 y 23 calibre y aguja de 1 y 1,5 de largo para tejidos a pocas profundidad. Calibre 18, 20 y más de 2 y 2 pulgadas largas para tejidos profundos. Preparaciones para el procedimiento. Se realiza un examen ecográfico completo para identificar y definir el tejido objetivo. Se selecciona la ruta más corta y segura para la inserción de la aguja. El sitio de inserción de la aguja está marcado con un objeto contundente como la punta de un bolígrafo. Se selecciona el transductor y la aguja apropiadas. Siempre usen técnicas asépticas. Yo no voy a hablar de técnicas asépticas. All right. Entonces, voy a enseñar todas inyecciones en todas partes con vídeos. Voy a enseñar la técnica de inyección de la articulación acromioclavicular. Hay muchas maneras de inyecciones,
pero yo voy a enseñar las técnicas que yo uso en mi práctica comúnmente. Es un paciente, la paciente está sentada. El transductor se coloca en la parte superior del hombro sobre la articulación acromioclavicular. Está aquí, a lo largo de su eje largo. La aguja se inserta desde la parte lateral y avanzada en la articulación, como se muestra en esta videoclip. Es la articulación de acromioclavicular, es la aguja avanzada en la articulación acromioclavicular. Inyección de la vaina del tendón del bíceps braquial, eje corto. El paciente está sentado o acostado en posición supina. El transductor se coloca en el lado anterior del hombro a lo largo del eje corto del tendón del bíceps braquial. La aguja se inserta desde el lado lateral y se avanza medialmente en la vaina del tendón del bíceps braquial. Esta es la posición del paciente transductor y esta es un clip de video para inyección. Aquí tienen la vaina del tendón bíceps braquial y la aguja entra en la vaina del tendón bíceps braquial para inyección. Inyección de la articulación del hombro. Yo uso la parte posterior del hombro para entrar en la articulación glenohumeral. El paciente está sentado o colocado en una posición semiprone. La sonda se coloca detrás del hombro, justo debajo del acromion, para visualizar la articulación glenohumeral, como se muestra aquí. La aguja se dirige en el espacio articular de posterolateral y anteromedial. Sí. Aquí tiene la aguja que entra en la articulación glenohumeral. Inyección de la bursa subacromial a lo largo del eje largo. El paciente está sentado con la mano colocado en el muslo contralateral. La sonda se coloca en la parte superior-lateral del hombro, alineada con el eje largo del tendón del supraespinoso. La aguja se inserta desde el lado lateral y avanza medialmente en la bursa subacromial, situada entre las dos capas de grasa peribursal hiperecoica, como se muestra aquí. Aquí tiene dos capas y es la posición, es la dirección de entrada de la aguja. Aquí tienen un clip de video. Aquí la aguja avanzada en la bursa subacromial. La inyección de la bursa subacromial a lo largo del eje corto. El paciente está sentado
El transductor se coloca en la cabeza del hombro, justo lateral a la punta de acromion. Para visualizar la bursa subacromial a lo largo de su eje corto, las agujas se insertan desde el lado posterior o anterior y se avanza en la bursa subacromial como se muestra en este video. Aquí. Es la posición paciente posterior a anterior. Es la aguja aquí y bursa. Inyección de la articulación del codo. Enfoque posterior. El paciente está sentado con el lado flexionado a 90 grados y con el brazo en pronación. La mano es colocada en el muslo ipsilateral. Alternativamente, el paciente está acostado en posición supina con la articulación del codo flexionada a 90 grados y con el brazo en pronación y la mano es colocada en el abdomen, como está aquí, posición número 1 y posición número 2. El lado posterior, aquí, de codo se escanea para examinar bursa subtendinosa del músculo tríceps braquial y el punto de la entrada de la aguja se marca en el lado lateral del tendón del tríceps braquial. El transductor se coloca en el lado posterior de la articulación del codo en orientación transversal. La aguja se inserta desde el lado lateral y se avanza medialmente hacia la bursa subtendinosa del músculo tríceps braquial, como se muestra en este video. Aquí la aguja, y aquí el receso bajo del tendón del tríceps. La inyección de la articulación del codo, enfoque anterior. El paciente se coloca en posición supina con el brazo supinado y extendido. La cara anterior del codo se escanea para localizar la articulación humero-radial y marcar el punto de entrada de la aguja, como está aquí. Si el transductor se coloca en la parte lateral de la cara anterior del codo en la articulación humero-radial, la aguja se inserta distal al transductor y se dirige proximalmente en la articulación humero-radial. Aquí la aguja, la articulación humero-radial, cabeza, radio. La tenotomía percutánea del tendón común del extensores, bajo guía del ultrasonido. 4 de los tendones extensores superficiales, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del dedo meñique y extensor ulnar del carpo, se insertan proximalmente en el epicóndilo lateral mediante un tendón común de los extensores. Aquí el tendón común de los extensores. Aquí y
epicóndilo lateral. El codo de tenista probablemente resulta de un desgarro degenerativa del tendón común de los extensores en su origen. Tenotomía percutánea con una aguja hipodérmica de calibre 18 es un método simple, seguro y paciente amable y efectivo de tratar el codo de tenista en aquellos que requieren cirugía y que puede realizarse como un procedimiento de oficina. El paciente se coloca en la posición supina, el codo, el brazo en pronación, la mano se coloca sobre el abdomen. El transductor se coloca sobre el codo con su extremo proximal en el epicóndilo lateral y el extremo distal dirigido hacia el proceso estiloides del radio. Bajo guía del trasnido se realizan múltiples pasados de aguja con una aguja de calibre 18 y a lo largo del eje largo del tendón común de los extensores hasta a su unión al epicóndilo lateral, como se muestra aquí en este vídeo. Son múltiples pasos. Inyección del codo de golfista. Codo de golfista o epicondilitis medial resulta de la degeneración y el desgarro del tendón común de los flexores. El tendón común de los flexores está formada de los tendones de pronador redondo, flexor radial del cuerpo, palmar largo, flexor ulnar del cuerpo y flexor superficial de los dedos. El paciente se coloca de cúbito supino, con el codo flexionado y el brazo rotado externamente, como se muestra aquí. El extremo proximal del transductor se coloca en el epicóndilo medial y el distal se dirige hacia la cara anterior de la muñeca para visualizar el tendón común de los flexores, como aquí, a lo largo de su eje largo. La aguja se inserta en el extremo distal del transductor y se dirige proximalmente a la unión del tendón común de los flexores al epicóndilo medial. Aquí la aguja, epicóndilo medial, tendón común de los flexores y de inyección aquí. Si hay desgarro de tendón aquí. Inyección de túnel carpiano. El síndrome de túnel carpiano es el resultado del aumento de la presión en el túnel carpiano causada por la compresión o la inflamación. Hay muchas técnicas de inyección de túnel carpiano. Yo uso solamente un enfoque de lateral a medial. Y entro el túnel carpiano a través de un espacio entre el tendón flexor radial del carpo y nervio mediano. El paciente se coloca en decúbito supino con la muñeca en supinación, colocado al lado del paciente. La muñeca
se escanea a lo largo de su eje corto para definir el túnel carpiano y marcar el punto de entrada de la aguja. La aguja se inserta en el lado lateral del transductor y se dirige hacia el espacio entre el nervio mediano y el tendón flexor largo del pulgar, como se muestra en este video. Nervio mediano aquí. Aquí, la aguja aquí. Aquí el espacio. Sí, es un tendón de flexor largo del pulgar. Articulaciones de la muñeca. La articulación radioulnar distal, la articulación radiocarpiana, la articulación mediocarpiana, la articulación carpometacarpiana del pulgar y articulación del pisiforme. Voy a enseñar todas las inyecciones. Aquí, inyección de la articulación radioulnar distal. El receso saxiforme de la articulación radioulnar distal se proyecta superiormente entre los extremos distales del radio y la ulna. El paciente se coloca en decúbito supino con el brazo en pronación. La muñeca se coloca, se escanea en los extremos distales del radio y de ulna para definir la articulación radioulnar distal. El transductor se coloca en la eje transversal de la parte medial de la muñeca, como se muestra en este. La aguja se inserta en el extremo medial de la muñeca y avanzada lateralmente en la articulación radioulnar distal, como se muestra aquí. Aquí. Radio y ulna, o cúbito. Es la articulación, el receso de la articulación. Inyección de la muñeca a lo largo de eje longitudinal. En esta, aquí, la articulación radioulnar distal, radiocarpal. What they say. Si el paciente se coloca en decúbito supino con el brazo en pronación, la muñeca se escanea y la articulación de la muñeca se define a lo largo de su eje largo, eje longitudinal. El transductor se coloca a lo largo del eje largo de la muñeca. La aguja se inserta en el extremo distal del transductor y avanzada proximalmente en la articulación radiocarpiana, como se muestra en este video. Aquí. Si aquí la aguja, aquí la articulación radiocarpiana. La inyección de la muñeca a lo largo del eje transversal. El paciente se coloca en decúbito supino con el brazo en pronación. La muñeca se escanea y la articulación de la muñeca se define a lo largo de su eje transversal. El transductor se coloca a lo largo de su eje transversal de la muñeca y la aguja se inserta en el lado medial de la muñeca y avanzada lateralmente en la articulación
radiocarpiana, como se muestra en este video. Aquí el hueso semilunar, esquifoides, el ligamento entre y la articulación. La inyección de la articulación mediocarpiana a lo largo de eje largo. Aquí es la articulación mediocarpiana. El paciente se coloca en decúbito supino con el brazo en pronación. La muñeca se escanea y la articulación mediocarpiana se define a lo largo de su eje longitudinal. El transductor se coloca a lo largo de su eje largo de la muñeca. La aguja se inserta en el extremo distal del transductor y avanzada proximalmente en la articulación mediocarpiana. Aquí la posición del paciente, aguja, articulación mediocarpiana. Aquí. Inyección de la articulación mediocarpiana a lo largo del eje transversal. El paciente se coloca en decúbito supino con el brazo en pronación. La muñeca se escanea y la articulación mediocarpiana se define a lo largo de su eje transversal. El transductor se coloca a lo largo de su eje transversal de la muñeca. La aguja se inserta en el lado medial de la muñeca y avanzada lateralmente en la articulación mediocarpiana. Posición del paciente y inyección. La inyección para la tendinosis de Quervain. La muñeca se coloca en la posición de decúbito ulnar. El lado lateral de la muñeca se escanea para examinar y definir el primer compartimento extensor. El transductor se coloca a lo largo de su eje largo del lado lateral del proceso estiloides del radio en el primer compartimento extensor. La aguja se inserta en el extremo distal o proximal del transductor y se avanza en la vaina sinovial del primer compartimento extensor de la muñeca profundamente al retináculo extensor. La aguja, retináculo extensor, es tendón y posición del paciente. Inyección de la articulación carpometacarpiana. Sí, inyección de la articulación carpometacarpiana primera, proximal o distal. Voy a enseñar de proximal a distal antes. El brazo se coloca en supinación, con el paciente sentado o en posición supina. Parte anterior de la muñeca se escanea para identificar la articulación carpometacarpiana primera. El transductor se coloca sobre la muñeca y la articulación carpometacarpiana primera, como se muestra en esta ilustración. La aguja se inserta en el extremo proximal del transductor y dirige en la articulación carpometacarpiana primera, como se muestra en este video. Este lado es proximal, este es primera metacarpiano. Es la articulación
carpo-metacarpiana del pulgar. La otra técnica es de distal a proximal. En esta ilustración hay grande osteofito. No puedo insertar la aguja de distal a proximal. So tengo que entrar de distal a proximal. El brazo se coloca en supinación con el paciente sentado o en posición supina. Parte anterior de la muñeca es escaneada para identificar la articulación carpo-metacarpiana primera. El transductor se coloca sobre la muñeca y la articulación carpo-metacarpiana primera, como se muestra en este video. La aguja se inserta en el extremo distal del transductor y dirigida en la articulación carpo-metacarpiana primera. Aquí. Si la técnica de inyección depende de la patología del paciente. La inyección de la articulación del pisiforme. La articulación del pisiforme es una articulación intercarpiana pequeña entre el pisiforme y la superficie palmar del piramidal, con una cavidad sinovial separada. La inflamación aislada de la articulación del pisiforme causada por artritis reumatoide, gota o trauma es una causa común del dolor en parte medial del lado anterior de la muñeca. La articulación del pisiforme se puede inyectar con precisión y seguridad bajo guía ecográfica. El brazo se coloca en posición con el paciente sentado o en posición supina. La articulación de pisiforme se identifica escaneando el lado medial de la muñeca a lo largo de su eje corto. El transductor se coloca sobre la articulación del pisiforme a lo largo del eje corto del lado medial de la muñeca, como se muestra en esta ilustración. La aguja se inserta en el lado posterior de la muñeca y se dirige hacia adelante en la articulación del pisiforme. Sin esta ilustración, es pisiforme aquí, piramidal, la articulación del pisiforme. En esta ilustración, el pisiforme, piramidal, la articulación del pisiforme. Es la posición del paciente para inyección. Inyección para dedo en gatillo. El dedo en gatillo doloroso es una queja muy común en mi práctica. Es más comúnmente causada por el espesamiento de la polea A1 y la tendinopatía de los tendones flexores. La mayoría de las veces la inyección de glucocorticoides en la vaina del tendón de los flexores resulta en la resolución de los síntomas del paciente. El brazo se coloca en supinación con el paciente sentado o en posición supina. El lado anterior de la articulación metacarpofléngica sintomática se escanea para identificar los tendones flexores y la polea A1. El transductor se coloca en el lado palmar de la articulación metacarpofléngica
a lo largo del eje largo de los tendones flexores, como se muestra aquí en estas ilustraciones. La aguja se inserta distal al transductor y avanzada proximalmente en la vaina sinovial de los tendones de los flexores, profundo a la polia A1, como se muestra en esta ilustración. Aquí la aguja, aquí la polia A1 hipoecoica y aquí la aguja la inyección de la articulación metacarpoflángica. La hinchazón dolorosa de las articulaciones metacarpoflángicas es muy común en pacientes con artritis reumatoide. La articulación metacarpoflángica puede ser inyectada con seguridad y precisión bajo de la guía de ultrasonido. Con el paciente sentado o en posición supina, el brazo se coloca en la posición de pronación, se escanea la articulación metacarpoflángica sintomática y se identifica el espacio articular. El transductor se coloca en el lado dorsal de la articulación metacarpoflángica. A lo largo de su eje largo, la aguja se inserta distal al transductor y se avanza aproximadamente en la articulación metacarpoflángica. Es la posición del paciente, es la inyección de metacarpoflángica. Después de esto voy a enseñar unas inyecciones de miembro inferior. La aspiración de articulación de cadera. El paciente se coloca en posición supina con ligera rotación externa de la cadera y el centro de la cabeza del fémur se puede sentir alrededor de la anchura del 1 pulgar por debajo del punto medio del ligamento inguinal. El extremo proximal del transductor se coloca en el punto medio del ligamento inguinal y el extremo distal se dirige hacia el trochanter mayor para visualizar la articulación de la cadera a lo largo de su eje largo. Para la aspiración o la inyección de la articulación de la cadera, la aguja se inserta distal al transductor y dirigida proximalmente y medialmente hacia la unión de la cabeza y el cuello del fémur. Aquí la posición del paciente, transductor, la aguja, y aquí la aguja dentro de la articulación para aspiración. Hay líquido aquí para aspiración. Soy todo. La misma cosa, es un video para inyección. Voy a saltar esto. No hay diferencia. Inyección de la bursa psoas ilíaco. Aquí la bursa psoas ilíaco. El paciente se coloca en posición supina con ligera rotación externa de la cadera. El centro de la cabeza del fémur se puede sentir alrededor de la anchura de 1 pulgar
por debajo del punto medio del ligamento inguinal. El transductor se coloca en el eje transversal del muslo. Una pulgar por debajo del punto medio del ligamento inguinal. La aguja se inserta en el lado lateral del transductor y avanzada medialmente en la bursa psoas ilíaco. Aquí la aguja, aquí bursa. Sí, aquí aguja, aquí la bursa, inyección. En la posición del paciente está aquí. Las facetas del trocánter mayor. El trocánter mayor se localiza en el lado lateral de la cadera, a una distancia de la anchura de una mano inferior al punto medio de la cresta ilíaca. El trocánter mayor tiene 4 facetas separadas: anterior, lateral, posterior y superior-posterior. Inyección de la bursa trocánterica. Yo solamente voy a enseñar las bursas trocánterica por debido. No tenemos mucho tiempo, so tengo que parar desde esta inyección. El trocánter mayor del fémur se puede sentir a la anchura de una mano inferior al punto medio de la cresta ilíaca. Se realiza una exploración del ultrasonido en el trocánter mayor para identificar la inserción de glúteo máximo en el tracto iliotibial y las inserciones de glúteo medio y glúteo mínimo y las facetas lateral y anterior del trocánter mayor, respectivamente. El transductor se coloca sobre el trocánter mayor a lo largo de su eje corto del fémur. La aguja se inserta anterior al transductor y se avanza posteriormente en la bursa trocántea, situada en la faceta posterior del trocánter. ¿Cómo está? Aquí la posición del paciente trocánter y aquí la bursa trocántea y aquí la aguja entrado en la bursa e inyectado. Okay, so tengo que saltar todos los diapositivas. No tengo tiempo mucho. En conclusión, el ultrasonido es una técnica muy rentable para procedimientos precisos guiados por imágenes. Gracias.